Muy buenas y bienvenidos a esta segunda parte de la filmografía de David Fincher. Esto es Million Dollar Movies. Yo soy Dani Vázquez y en este caso nos vamos a trasladar a la década de los 2000. Una década en cierto modo de transición en algunos momentos y en otros casos con alguna obra que no llega a ser maestra pero que vamos a calificar muy bien. Tenemos una muy buena impresión de ellas. Y como digo, en este caso vamos a hablar de tres películas que desarrolló en esta década. Vamos a dejar 2010 como evidentemente parte de los años 10. Vamos a hablar de decenios en este caso, no de décadas. Y como digo, vamos a empezar con Panic Room y luego saltaremos unos años para hablar del curioso caso de Benjamin Button y de Zodiac, de la que tengo muchas cosas que decir a pesar de la opinión que tengo de ella. Sin más, recordaros ese spoiler alert, que vamos a dar detalles de las tramas de las películas por si no las habéis visto, y espero que disfrutáis de esta segunda parte como seguro que habéis disfrutado de la primera. Cambiamos de milenio. En este caso nos vamos al año 2002 y a la habitación del pánico, Panic Room, y esta película es interesante en el sentido de que si alguien quiere descubrir lo que verdaderamente significa David Fincher como director y como guionista, sin necesidad de un entramado exageradamente complicado como puede ser El Club de la Lucha o Seven, esta es tu película. Si quieres saber lo que es Fincher en un film, de forma sencilla, de forma atractiva y con todos los ingredientes de un thriller de terror, que en definitiva es lo que es esta película, aquí tienes La habitación del pánico para descubrir lo que es Fincher. Yo, en mi humilde opinión, le voy a dar 3 estrellas. La voy a poner en el centro del camino. Sí que es cierto que para muchos debería igual de bajar, no al nivel de Alien, pero no al nivel de las que voy a poner más adelante en 3 estrellas, pero a mí me parece una película muy eficiente y muy efectiva con todo lo que hace, cuenta muy bien la historia, a pesar de caer en ciertos tópicos de personajes que vamos a ver a continuación, cuenta la historia muy bien y esa tensión de Fincher se ve muy bien cómo la hace a partir de los movimientos de cámara. Si vais a ver la película, fijaros muy bien los movimientos de cámara. A pesar de estar encerrado durante toda la película en un escenario, los movimientos de cámara y cada gesto que hacen los personajes son muy interesantes y beben directamente del propio Alfred Hitchcock, uno de los mejores directores de la historia, que se caracterizaba en algunas películas, como por ejemplo La ventana indiscreta, en reducir los escenarios al mínimo y en ser capaz de crear toda esa tensión a partir de sus movimientos de cámara y de la creación de tensión. Y esto es algo que Fincher trata de extrapolar a su película y con cierto acierto, la verdad. Como decimos, la dirección de Fincher es lo que hace a esta película verdaderamente especial, porque si nos paramos a pensar, el guión es pobre, predecible, un guión base de una película de terror y los personajes están cargados de tópicos. Pero lo que es la mano de David Fincher eleva esta película de lo que podría ser un 5 simple, sencillo, de cualquier película de terror de serie C, a lo que es un notable. Una película que es muy interesante y es un notable. Desde los maravillosos créditos iniciales, ya es que son de los mejores créditos iniciales de la historia y es un detalle que mucha gente pasa por alto, porque todo el mundo salta los créditos, ¿no? Pero pararse a ver los créditos iniciales es toda una experiencia. Como decíamos, ese movimiento de cámara y ese uso del espacio es propio de Hitchcock. Y en este caso tenemos dos escenarios dentro de la propia casa, lo que es la casa con todo lo grande que es una enorme mansión prácticamente, a pesar de estar en el centro de Manhattan. Y luego un espacio mucho más pequeño, que es la habitación del pánico, donde se desarrolla toda la tensión que viven los personajes. Tanto Jodie Foster como Kristen Stewart, que es la madre y la hija que se ven encerradas en la habitación del pánico mientras unos ladrones están en su casa. Como decimos, la tensión la trasladan los personajes, especialmente dos, que a pesar de lo tópicos que son sus personajes, que es la madre heroína luchando por todo y contra todo, por el bien de su hija enferma, es que esto es una retahíla de personajes tópicos. Como decimos, Jodie Foster y Kristen Stewart. Y por otro lado, los ladrones, que tienen en el fondo a una buena persona, en este caso a Forest Whitaker. Por supuesto, era necesario que fuese este personaje negro, bonachón, que lo hace todo por su familia. Personajes tópicos, como decimos, como el de Jared Leto, que interpreta a un patético líder de la banda de ladrones que tiene un desenlace terrible, pero que se lo gana a pulso al final porque trata de ser totalmente excéntrico y de tenerlo todo controlado, pero en realidad no sabe lo que está haciendo y eso le acaba costando caro.
Como decimos, un film este de Fincher que merece totalmente la pena. Son apenas 2 horas de duración y pasa prácticamente volando. No parece que sea tanto tiempo. Y bueno, a pesar de su poco impacto a nivel global dentro de las películas de Fincher, es entretenida de principio a fin y muy recomendable. Vamos ahora con una película que a mí personalmente me quería gustar más de lo que me acabó gustando, pero eso no quiere decir que no se merezca las 4 estrellas que le voy a poner. Estamos hablando de Zodiac, tras 5 años de parón, en el año 2007 regresaba Fincher con este Zodiac, una nueva película sobre un asesino en serie, pero en este caso basada en hechos reales. El asesino del Zodiaco cometió sus crímenes entre el año 68 y 69, habiendo 7 asesinatos confirmados. Sin embargo, una supuesta carta suya confesó que podían llegar a ser otros 30. A día de hoy la investigación sigue abierta y la identidad del asesino del Zodiaco sigue siendo un misterio. Como decimos, vamos a ponerle las 4 estrellas a Zodiac y vamos a hablar un poco de lo que cuenta la película del asesino del Zodiaco. Está basada, como decimos los hechos, en hechos reales en el libro de Robert Graysmith, que por otra parte es uno de los protagonistas del film, interpretado por Jake Gyllenhaal. A pesar de ser una trama similar, un concepto de asesino en serie como el de Seven, hay una serie de muestras de diferencias muy grandes con el tratamiento de Seven y de Zodiac. La más evidente es la falta de violencia, mientras que Seven es un film mucho más agresivo, en el que los policías buscan justicia a través de la venganza. En Zodiac los investigadores, que vemos 3 perspectivas, la de un periodista, la de un dibujante que se mete y se implica emocionalmente en la trama, y la de un policía, ellos no buscan venganza, en realidad lo que buscan es conocimiento, el saber por qué y quién ha sido y a qué se debe esta retahíla de asesinatos en serie. Lo que diferencia a Zodiac del asesino en serie de Seven es que dejaba pistas tanto en el lugar del crimen como en los medios de comunicación, por lo que motivaba a los investigadores era tratar de encontrarle. En el fondo estaban jugando un juego con el asesino y querían ganar. Sin embargo, como en cualquier película de Fincher, a pesar de esta profundidad en los diálogos y en los detalles, la crítica oculta nos vuelve a llevar a la maldad inherente de la sociedad. Si en Fight Club veíamos como la gente que había nacido en los años 60 y principios de los 70 había crecido en una sociedad que les convertía en individuos vacíos, vemos ahora la otra cara de la moneda, la gente que era adulta en esa época. Como en esta sociedad que vemos en Zodiac de la década de los 60 está inmersa en un momento de transición ideológica y política, resultado principalmente en Estados Unidos de la guerra de Vietnam y todas las consecuencias que tuvo aquel fracaso, tanto militar como político y social, porque como sabemos, como hemos visto en tantas películas sobre Vietnam, aquello fue una auténtica barbaridad y bueno, eso tuvo su mella en la sociedad estadounidense, no solo en la gente que fue, sino en la gente que lo vio desde casa y que estaba totalmente todavía en shock en medio de esta transición, como decimos. Lo que a mí no me dejó buen sabor de boca, y es algo que debería de haber sabido ya que iba a pasar, ¿no? Porque al final está basado en hechos reales, es ese final abierto de la película. En cierto modo es un reflejo de la vida real, una metáfora sobre la ignorancia que había en aquella época. Como decimos, si los que nacieron en esta época crecieron con los medios de comunicación, los que estaban en ella estaban aprendiendo a controlar estos medios de comunicación y en cierto modo no tenían esa capacidad de conocimiento que tenemos ya no a principios de siglo, sino ahora, con todas las redes sociales y con todo lo que tenemos ahora a nuestra disposición, tenemos un conocimiento masivo. Y lo que había en aquella época era un caldo de cultivo para alguien como Zodiac, alguien que quería desarrollar sus crímenes y además, en cierto modo, ser una celebridad, porque es para lo que hacía, yo creo, esa serie de pistas. En cierto modo, Zodiac era un renegado de la sociedad, una persona que no era un incomprendido, y su comportamiento está motivado por el rechazo que sufre de la sociedad. Como decimos, una sociedad que trata de cambiar y que cuando hay este tipo de transiciones, la sociedad tiende a dejar atrás a individuos que no están preparados para este cambio, ya sea por su falta de capacidad o por su falta de conexión con la sociedad, ¿no? Una sociedad que no se preocupa de arrastrar a los miembros que no son capaces de hacerlo por sí mismos. Como decimos, Zodiac en este caso era una de las personas que se quedaba atrás, era un incomprendido y nadie se preocupaba por él. Por lo tanto, la violencia fue su medio, su herramienta para formar parte de esta sociedad. Y en cierto modo también se parece al asesino en serie de Seven. Mostrarle la poca importancia que tiene su vida y bueno, no como un redentor de la humanidad como era Kevin Spacey en Seven, pero sí como una persona que les muestra lo que verdaderamente importa.
Como decimos, una gran película, pero que a mí se me queda un poco corta para esas 5 estrellas, por lo tanto yo creo que es una puntuación bastante buena y se va a quedar con esas 4 sobre 5 estrellas, que bueno, o sea, notable alto, ¿eh? Una gran película de Fincher y buenas actuaciones de Gyllenhaal, de Robert Downey Jr. como el periodista y el policía Mark Ruffalo, también muy, muy interesante. En el año 2008 llega a los cines el curioso caso de Benjamin Button, un año después de Zodiac, y en mi caso todo lo contrario a lo que pasó con Zodiac. Si Zodiac quería que me gustase más de lo que verdaderamente me gustó, tenía bajas expectativas en el curioso caso de Benjamin Button y verdaderamente fueron recompensadas estas expectativas y superadas, desde luego. Inspirada en un relato de Scott Fitzgerald, aunque es apenas similar en algunos detalles, para muchos esta película de Fincher es su Forrest Gump, y he de admitir que a mí me pasó lo mismo con Forrest Gump. No esperaba que me gustase tanto como me llegó a gustar. Vamos a tratar de dejar la comparación con Forrest Gump a un lado, pero es que es inevitable, y en mi caso Forrest Gump sí que la pondría en las 5 estrellas, pero el curioso caso de Benjamin Button, para mí, en mi opinión, se queda en las 4, así que vamos a colocarla en el ranking. Ahí. Pero vamos a poner por delante de The Game y bueno, vamos a colocar bien a Zodiac, ahí está. Vamos a ordenar un poco las cosas ahora que tenemos tiempo. Y bueno, como decimos, el curioso caso de Benjamin Button para mí son 4 estrellas, una historia muy interesante y muy bien contada. Sí que es cierto que a mí me gustan mucho este tipo de películas en este estilo biográfico y que cuentan un poco toda la vida de un personaje. Es que Benjamin Button es una auténtica genialidad, no quita un ápice de mérito a Fincher que Forrest Gump sea mejor, porque es que es algo totalmente superior Forrest Gump, pero Benjamin Button es una cosa muy interesante. Lo que no utiliza tanto Benjamin Button en comparación con Forrest Gump es la cultura popular y los acontecimientos reales en los que se ve envuelto Forrest Gump, que bueno, es lo que eleva esa magia de la película de Tom Hanks, ¿no? Verle en los Juegos Olímpicos o en pleno caso Watergate. Esas cosas son, de cierto modo, divertidas y le dan la personalidad a Forrest Gump que igual puede faltarle a Benjamin Button. Y en cierto modo, esa falta de, ¿cómo decirlo?, de representatividad, de mostrarse parte de la sociedad, ¿no? Benjamin Button es una historia muy interesante, pero que carece de recorrido. Una vez la ves y a los 2 o 3 días no te deja marcado como te puede dejar, por ejemplo, Forrest Gump. No quiero incidir mucho en la comparación porque siempre vas a ir perdiendo Benjamin Button, pero es inevitable. Al final son dos películas muy parecidas, con simplemente el desarrollo de una vida de un personaje entrañable. Pero como decimos, vamos a centrarnos en la identidad propia que tiene Benjamin Button en diferencia a Forrest Gump. Es, primero, a nivel de guión y de storytelling, es un verdadero hito. Lo que consiguen en esta película es mezclar cada episodio de la vida, e irnos contando cómo va madurando y creciendo, o decreciendo, como lo queráis pensar, Benjamin a lo largo de su vida, y se mezclan muy bien todas las historias. Tal vez la influencia de Cate Blanchett de mayor, que es la mujer que está en el hospital medio moribunda, sea excesiva. Tal vez simplemente con introducirnos al principio que ella es la persona que está narrando, leyendo el diario y luego al final un poco contarnos su final, pues tal vez todas las escenas de en medio, aunque sí que sirven como separaciones entre los episodios, pero bueno, a nivel de actuación también son puntos muy altos y la carrera de Cate Blanchett y Brad Pitt, pues como decimos, dos de los más grandes, y es que Brad Pitt participa durante todo el film, salvo cuando llega a la vejez barra infancia, porque no sabemos muy bien cómo definirlo, ¿no? Durante toda la película es Benjamin Button, desde que Benjamin nace, gracias a un magnífico trabajo de maquillaje, hasta que llega, como decimos, a esa vejez infantil. El toque de Fincher en la dirección es evidente, aunque se trate de su película más popular y que mucha gente en este momento le dijo que se había vendido a Hollywood. En cierto modo, le ganó un poco de reconocimiento con Hollywood de esta película, pero bueno, Fincher no tardó en decir, ¿para qué os quiero?, ¿no? Como veremos más adelante, pero bueno. La gran capacidad narrativa de Fincher se ve a lo largo del film, pero si hay algo que le falta a esta película, como decíamos antes con Forrest Gump, es grandes momentos. Es una narración muy larga, se basa en la constancia del relato, no tiene picos muy altos de emociones, no hay un momento en el que, sí, Benjamin tiene grandes momentos y momentos duros, pero no... La narración es muy lineal, muy constante en su desarrollo y nos muestra simplemente pues, cómo va madurando Benjamin, ¿no? Pero no tiene un gran momento como puede tener, como decimos otra vez, Forrest Gump, cuando consigue liberarse de, por ejemplo, de las piernas del aparato que le atrapa y le impide correr, o bueno, esa falta de grandes momentos es lo que hace a Benjamin Button descender un poco de lo que sería un film estrella a un notable alto, una buena película, pero sin más.
Bueno, hasta aquí hemos llegado con el primer decenio del siglo XXI. Espero que hayáis disfrutado del vídeo como lo hicisteis del primero y como seguro que lo vais a hacer del tercero, donde llegaremos a la década de los 2010 con tres películas muy interesantes, como ya veréis. Como siempre, dadle like al vídeo, suscribíos y dejadme en los comentarios cualquier idea que tengáis sobre otro tipo de vídeo de este mismo sentido, otro director que queráis ver cómo analizo su filmografía. Como sabéis, he sido Dani Vázquez, estos son Million Dollar Movies y nos vemos en el siguiente vídeo.